Muy bien, seguimos en Monitor Económico por la pantalla del canal 5 Días. Estamos hoy hablando sobre un negocio muy interesante que ha tenido mucho auge en los últimos años y que tiene que ver con estas centrales de llamadas o contact center. Usted sabía que Paraguay incluso ofrece estos servicios para países del exterior. Es muy interesante y han crecido muchas empresas y sobre todo han significado en los últimos años un punto de partida o el primer empleo para muchos jóvenes. Por eso que nosotros hoy hemos invitado a personas vinculadas a este negocio para que nos hablen un poco de cómo va toda la evolución, cómo el sistema de contactos por llamadas ha evolucionado en el Paraguay. Está ya con nosotros Raquel Dentice, ella es de la Cámara Paraguaya de Contact Center, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Raquel? Muy buenos días. Bien. Que les escucha y que les ve en Canal 5 Días. Las centrales de llamadas o los contact centers es un negocio relativamente nuevo en el Paraguay y que genera mucho empleo, sobre todo a los jóvenes. Hemos visto que han sido generadores del primer empleo para muchísimos jóvenes. Y bueno, queríamos conocer a ver cómo estaba evolucionando este negocio en nuestro país. El sector de los centros de contactos, que comúnmente se les conoce como call center, ¿verdad? Que empezamos y fue evolucionando eso a lo largo de los años. El servicio call center es un servicio netamente solamente de atención al cliente, ventas o cobranzas a través del teléfono, ¿verdad? Con la llegada de los canales digitales, empezó eso a convertirse hoy en un centro de contactos donde no solamente hoy se genera la atención telefónica, sino también a través de los canales como ser redes sociales, WhatsApp, chat online, la atención a través del correo de mail de las empresas. Entonces esto es una industria que fue creciendo en nuestro país, así como también en la región. Hoy nosotros en el sector definimos dos tipos de servicios. Uno es el que está asociado a un servicio in-house, que es la empresa que tiene su propio centro de contacto, ¿verdad? Para poder brindar los servicios a sus clientes. Y después están las empresas que se dedican a la tercerización de servicios, ¿verdad? Que son las empresas donde la mayoría de las empresas, sobre todo privadas, algunas públicas, recurren a un experto en la industria para que les haga la prestación del servicio, ¿verdad? Entonces, como bien lo decía, este es un servicio por lo general en su mayor porcentaje para jóvenes. Es una escuela. Nosotros la industria en el mundo se la conoce como la industria del conocimiento, porque una de las pocas industrias que genera muchísima capacitación a todos los recursos asociados a los servicios prestados a las empresas. Entonces, para que tengas una idea, se hace todo un proceso de inducción, no solamente a la empresa en la cual va a estar asociada esa persona, sino también la capacitación de lo que es las técnicas de atención al cliente, o dependiendo si va a ser una atención telefónica a través de una gestión de cobranza. Entonces se le enseña todo lo que es la gestión de cobranzas o la gestión de ventas, y también todo lo que tenga que ver con las redes sociales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, todo lo que es canales digitales, hoy dentro del proceso de capacitación se refuerza todo lo que tiene que ver con ortografía, ¿verdad? Porque hoy cuando uno está atendiendo esos canales no tiene que tener ninguna falta ortográfica. Se refuerza todo lo que es el tema de la memorización del teclado, ¿verdad? Porque en esta industria es sumamente importante que los colaboradores tengan un buen conocimiento del manejo, no solamente básico, sino también ya intermedio de lo que es el manejo de la computadora o de una notebook, y que sepa de memoria el teclado, porque eso hace que también sea mucho más ágil todo el proceso de atención, ¿verdad? Entonces, en línea, cuando yo le estoy atendiendo a un cliente, yo ya estoy entrando en el sistema, estoy registrando ese contacto con ese cliente. Sí mismo, es decir, hay todo un mundo de capacitación, como bien dijiste, por ejemplo, incluso a la hora de utilizar algunos equipos electrónicos. Yo varias veces he sido atendido por problemas de internet y te ayudan
a reparar vos mismo tus propios equipos electrónicos, problemas con la señal del cable. O sea, hay toda una capacitación no solamente en la atención, sino también en algunas cuestiones básicas, técnicas del negocio al que está atendiendo, Raquel. Justamente que mencionaba Samuel, es un servicio bastante hoy utilizado en esta industria y más aún en esta época de pandemia, ¿verdad? Este rubro es un rubro que ha sido declarado dentro de los servicios esenciales cuando empezó el año pasado la pandemia, porque es un rubro que justamente requiere de esa atención no personalizada, ¿verdad? Entonces también es un rubro que creció bastante y de manera muy acelerada gracias a la pandemia, ¿verdad? Si bien hace muchos años que estamos en este sector, ¿verdad? Es como que vino a acelerar cierta necesidad de las empresas que no estaban preparadas o que no tenían habilitados estos canales para sus clientes, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, los servicios más utilizados en función a los rubros es, por ejemplo, todo lo que es el sector financiero, utiliza mucho esta industria, las empresas alimenticias, las empresas de seguro, las compañías telefónicas, las empresas de salud, son empresas, son rubros que hoy consumen mucho todo lo que es el servicio de centros de contacto y ni qué decir todo lo que tenga que ver con servicios de entretenimiento, ¿verdad? Dentro de esto también hablamos de todo lo que es el rubro alimenticio, el famoso servicio de delivery, ¿verdad? Que uno hoy se contacta, ¿verdad? A través de estos centros de contacto y genera a través de, digamos, de la contactación su pedido, ¿verdad? Que después finalmente termina en la entrega de ese pedido a través de un servicio de motoristas, ¿verdad? Por eso te decía que realmente es una industria que ha cobrado muchísimo protagonismo gracias a la pandemia. Y sobre todo consideramos también un factor sumamente importante, Samuel, que es el tema de la experiencia del cliente, ¿verdad? Hoy, en este tema de la pandemia, el cliente se ha vuelto mucho más digital, ¿verdad? Es un cliente hiperinformado, lo cual hace que el cliente sea mucho más exigente, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo, o sea, el cliente hoy ya sabe que como básico tiene que ser bien atendido, ¿verdad? Entonces, hoy, ¿qué espera? Espera algo diferente, algo diferencial, ese wow, ¿verdad? Y ese wow es la experiencia que le brindamos a nuestros clientes. Y eso es hoy el diferencial de las empresas. Entonces, no todas las empresas hoy tienen como foco estratégico trabajar la experiencia de sus clientes, ¿verdad? Y ahí también hablamos de otro punto importantísimo que es la omnicanalidad, ¿verdad? O sea, que donde el canal que el cliente, yo como empresa habilito, ¿verdad? Realmente esa experiencia sea homogénea, ¿verdad? Y que realmente también se vaya trabajando en los procesos, porque hoy todos los procesos, o la mayoría de los procesos de las empresas, están asociados a un proceso de atención personalizada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el sector financiero, ¿qué pasó con el tema de la pandemia? La mayoría de los procesos se me bloqueó el PIN de mi home banking, el cliente del banco tenía que irse a la sucursal, tenía que generar todo ese proceso para habilitarle nuevamente su PIN, ¿verdad? De banca electrónica. Entonces, todo eso requiere hoy una reingeniería y un cambio de procesos para que también ese cliente digital que hoy ya, así como hablamos de que van a haber colaboradores que ya van a optar o empresas que van a optar por el trabajo, por el teletrabajo, ¿verdad? Y van a tener ese mix también hoy vemos que una tendencia hoy que el cliente también está optando por ya no usar el canal presencial y empezarse a utilizar estos canales digitales y el canal telefónico. Totalmente. Así mismo es. Porque incluso desde los bancos también invitan, y desde la mayoría de las empresas invitan a que se solucionen la mayoría de los problemas a través de las centrales telefónicas, ¿verdad? Porque es por una cuestión sanitaria, pero también por una cuestión de que ellos están buscando digitalizar mucho más sus servicios y obviamente las centrales de llamadas o los contact centers son una herramienta súper valiosa. Ahora, respecto a lo que hablaste, de que la pandemia aceleró un poco el uso de estas herramientas, ¿de qué manera han visto ustedes que ha crecido la industria? Porque supongo que muchas empresas que quizás antes no tenían servicio de delivery lo incorporaron y comenzaron a utilizar todos los servicios
de los contact centers. ¿Han podido evaluar un poco el crecimiento que han tenido en el último año, Raquel? Nosotros en el año pasado crecimos un 20% y en lo que va de este año tenemos más o menos estadísticamente un 15% de crecimiento, ¿verdad? Y este crecimiento no solamente se da para abastecer al mercado interno, o sea, a lo que es Paraguay, sino también al mercado externo. Esta industria es una industria que ya está exportando servicios al exterior. Nosotros hoy, por ejemplo, estamos exportando a Argentina, a Bolivia, a Colombia, a España, eh, Chile, ¿verdad? Tenemos algunos servicios que estamos en pruebas con Brasil. Entonces, es un servicio que no solamente hoy abastece a nuestro país, sino también hoy desde Paraguay, con mano de obra paraguaya, estamos atendiendo, ¿verdad?, a otros países, ¿verdad? Entonces, un poco también desde la asociación, nuestro anhelo, y es por ello que estamos trabajando de manera articulada con el Ministerio de Industria y Comercio y con Rediex, para que Paraguay pueda lograr convertirse en un gran hub de exportación de servicios, ¿verdad? Y obviamente servicios también relacionados con los centros de contactos, ¿verdad? Entonces, ahí ya el límite de crecimiento es mucho más, ya no hay, ¿verdad? Al contrario, tenemos muchísimas posibilidades de poder crecer y eso a nosotros nos desprende oportunidades para poder seguir trabajando, sobre todo nosotros trabajamos muy fuertemente con el Ministerio del Trabajo y con Sinafocal en capacitaciones que venimos realizando justamente para fortalecer las competencias de los jóvenes que optan por trabajar en los centros de contacto y que puedan realmente estar preparados desde las competencias básicas para que puedan empezar a trabajar, ¿verdad? Eso es algo que lo venimos trabajando y es algo que podemos hoy dar fe de que realmente el sector público y privado trabajando de esta manera organizada puede generar las oportunidades de generación de puestos de trabajo. Totalmente, totalmente. Y en un momento de mucha necesidad. Ahora, eso que contaste me parece súper interesante para los televidentes, que sepan que hay ponerle una empresa de telefonía colombiana y el call center se realiza acá desde Asunción, o una empresa brasileña, una empresa argentina que tiene algún tipo de servicio, un banco, una financiera, y los que la atienden son paraguayos, ¿verdad? Ahí te pregunto, en la cuestión del lenguaje, ¿trabajan ustedes en que esos chicos tengan un lenguaje más neutral, como para que el que reciba también no sienta que está hablando con una persona de un país específico? ¿Hay alguna capacitación también respecto a eso, Raquel? La capacitación dura aproximadamente 3 semanas. En esas 3 semanas se refuerza todo lo que tenga que ver con las habilidades básicas, si es que va a ser atención al cliente, relacionado con la gestión de atención al cliente. Si va a estar asociado, por ejemplo, tenemos un servicio a España, entonces se incorpora dentro de la capacitación los horarios, qué es lo que se utiliza, ¿verdad?, en el lenguaje, esto que decís del español neutro, ¿verdad? Eso a nosotros nos ayuda muchísimo. Si bien hay algunos extranjeros que nos dicen que cuando hablamos medio cantamos, ¿verdad? Realmente tenemos un español bastante neutro y claro, hay que ir trabajando en eso. Y en nuestra experiencia, por ejemplo, con la Argentina, es impresionante cómo rápidamente los jóvenes incorporan, ¿verdad?, ciertos vocabularios que utilizan, ¿verdad?, los argentinos y realmente no se nota la diferencia, ¿verdad? O sea, el cliente argentino cuando está siendo atendido no nota que por detrás está un paraguayito atendiéndole esa llamada o esa interacción por las redes sociales. En los casos de países donde los acentos son más marcados, hablaste, por ejemplo, el caso de España, el caso de Colombia o algún país del Caribe, mantienen entonces una voz más neutra, no tanto una voz similar a la de esos países o un acento similar a la de esos países, Raquel. Mira, Samuel, depende ahí mucho del requerimiento del cliente, ¿verdad? O sea, hay clientes que te piden que sea neutro, hay clientes que te dicen, por ejemplo, si vas a atender, qué sé yo, a Barcelona y que ahí se habla el idioma catalán,
por ejemplo, te piden de que incorpores dentro del proceso de la atención, para que también sepan hablar en ese idioma, ¿verdad? Entonces, todo eso está dentro del proceso de capacitación y no solamente hay un área de atención al cliente, sino también hay un área de calidad que cobra una importancia fundamental dentro del servicio que se brinda, porque justamente ahí están los analistas de monitoreo de calidad que van monitoreando y van identificando qué operadores requieren de un refuerzo de capacitación. Entonces, pues se trabaja con esos operadores en ciertos refuerzos que se deben hacer. Por eso te hablaba de que es una industria donde se capacita muchísimo a los jóvenes eh, para que realmente puedan estar 100% preparados para poder trabajar. Y ahí siempre yo hago la distinción entre las empresas que zapatero a tu zapato, ¿verdad? Que no tienen realmente hoy esa capacidad profesional de poder gestionar y por sobre todo no le hacen ese proceso de capacitación a los jóvenes. Años atrás escuchábamos audios, por ejemplo, de jóvenes que le maltrataban al cliente cuando le hacían una gestión de cobranzas, por ejemplo, ¿verdad? O no sabían todo lo que es inteligencia emocional, por ejemplo, trabajarla bien. Entonces, ahí es donde todo ese tipo de cosas es donde se va trabajando con los jóvenes para que justamente el servicio de cara al cliente no se vea afectado, porque cuando yo estoy atendiendo en nombre de la empresa, ¿verdad? Entonces, es importante cuidar todos esos aspectos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se trabaja mucho, está el supervisor controlando también en paralelo con el analista de calidad, entonces se va llevando todo esto. ¿Y cuáles son los servicios que hoy están siendo más demandados? Todo lo que tenga que ver con generar transacciones de valor, ¿verdad? Hoy las ventas se están haciendo por redes sociales, por WhatsApp, a través del e-commerce y en el e-commerce a través de un chat online que también está un centro de contacto. Todo lo que tenga que ver con interactuar con el cliente, con generar esa relación con el cliente, esos son los servicios que hoy se están demandando, ¿verdad? Entonces, como vos bien lo decías, hay empresas que tenían solamente el canal presencial y ante la situación de la pandemia se vieron con la necesidad de hacerlo. Y vemos que hoy cada día más las empresas que hoy no tienen un centro de contacto están o profesionalizándose para hacerlo in-house o están evaluando contratar un servicio tercerizado con especialistas, ¿verdad?, del sector. Totalmente. Quiero compartir contigo, Raquel, un sondeo que estamos haciendo a través de las redes sociales. Por esto que estabas comentando un poco de los problemas que en algún momento se llegaron a dar con algunas empresas. Dice, las centrales de llamadas que tienen más problemas a la hora de atender a los usuarios, ¿de qué sector son? Le estamos preguntando a la gente. Un 3% solamente nos dicen que son de centrales de bancos, un 17% nos dicen que son de empresas de telefonía móvil, un 6% de empresas de sanatorios o centros de salud privados y un 72% nos dicen empresas del sector público. Y ahí te quería consultar, las empresas del sector público, que muchas veces uno llama y se queda 15, 20 minutos sin que la atiendan o la atienden mal, ¿ellos trabajan con el sector privado en el sentido de recibir algún tipo de tercerización de ese servicio o lo hacen ellos mismos? ¿Por qué hay tantos problemas muchas veces en la atención de las centrales de llamada del sector público que se diferencian con un poco la calidad que estamos acostumbrados a recibir desde el sector privado? Bueno, porque justamente hay el empresario o el sector público cree que el servicio de atención al cliente es sentarle a una persona y que haya un teléfono, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? Por eso yo siempre hablo de un servicio profesional, ¿verdad? Donde hay métricas, hay estándares internacionales que se manejan en el sector privado y eso muchas veces por desconocimiento del que está liderando ese servicio en el sector público, eh, se ve esa diferenciación que vos decís. O sea, nosotros manejamos, por ejemplo, un estándar en la región, por ejemplo, es que el 80% de las llamadas sean atendidas antes de los 20 segundos, ¿sí?
Entonces, todo el dimensionamiento que se hace de la curva de llamadas o de interacciones me dice a mí de que yo tengo que tener X cantidad de colaboradores listos para ser atendidos en ciertos rangos horarios, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que en el caso, por ejemplo, de un supermercado. Cuando el supermercado tiene hoy un dimensionamiento y sabe cuáles son los horarios picos donde va a recibir mayor cantidad de personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que tener? Mayor cantidad de habilitación de cajas. En este caso es exactamente lo mismo para nuestra industria. Nosotros, si hoy en el servicio yo recibo 1000 llamadas, esas 1000 llamadas van a estar distribuidas a lo largo del día, que si es un servicio 7 por 24, van a haber horarios en el rango de las 24 horas donde yo voy a tener una mayor concentración de llamadas. Por ejemplo, eh, eh, puede ser que de 8 de la mañana a 11 de la mañana yo tenga mi tráfico de llamadas mayor. Entonces, en ese horario yo tengo que, en función a este indicador, prever tener una mayor dotación de operadores, ¿verdad? Y otro indicador que usamos en la industria es de la tasa de abandono, ¿verdad? Que por lo general nosotros usamos un 5% de tolerancia de tasa de abandono. Entonces, esos son indicadores que me dicen a mí cómo yo tengo que gestionarle a la cantidad de recursos que yo tengo que tener, ¿verdad? Y eso es algo que hoy el sector público no maneja, ¿verdad? Después, otra cosa importantísima es la formación, ¿verdad? Esto que yo te decía, o sea, hoy las empresas tercerizadoras y hay empresas también que tienen in-house, que tienen ese proceso inicial de inducción, de formación de sus operadores, para que justamente cuando yo me siento para estar listo para atenderle al cliente, yo tenga esa capacidad y esté entrenado para hacerlo, ¿verdad? En cuanto a la gestión que voy a realizar, a la información del producto o servicio y a todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿verdad? Entonces, hoy yo llamo a un sanatorio, ¿verdad? Y claro, mi tiempo de espera es bastante largo en la cola de espera porque justamente en ese momento que yo estoy llamando, seguramente es el pico de llamada de ese sanatorio, y ahí es donde yo como cliente, por eso hablamos de un estándar internacional, que hay un estudio que dice que, bueno, que más o menos la persona, ¿verdad?, que llama, su tolerancia a espera está más o menos en el orden de los 20 segundos, ¿verdad? Entonces, cuando ya sobrepasa eso que pasa, yo abandono esa llamada y después probablemente yo vuelvo otra vez a insistir en otro momento, pero capaz que continúe esa curva Claro, de espera, ¿verdad? claro. Entonces, ahí de vuelta no hay indicadores y tampoco no hay un análisis de dimensionamiento de las llamadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que se pone o un teléfono celular o un WhatsApp web, se habilita, digamos, el número, pero no hay un sistema de call center que es el que me permite a mí, el que está en la operación, poder y tener la información que es fundamental para poder saber cómo está el tráfico de llamadas, ¿verdad? Qué cantidad de llamadas yo recibo por hora, qué Totalmente. cantidad de llamadas fueron abandonadas, ¿verdad? O eso también traslado a los canales digitales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hoy está ocurriendo en el sector público, Samuel, y por eso es que tenemos este tipo Reacción. de clientes insatisfechos, ¿verdad? Cuando contactan, ¿verdad? Entonces, Así mismo. nosotros desde la asociación siempre está nuestra predisposición para colaborar, ¿verdad? Por eso yo siempre hablo de un servicio profesional, ¿verdad? O sea, no es la típica recepcionista que después yo le quiero convertir a una operadora de atención al cliente, ¿verdad? Hay Claro. una diferenciación y hay perfiles también, ¿verdad? Totalmente. Para cerrar, quería consultar un par de cositas así breves. ¿Cuánta gente están empleando en la Cámara? ¿Cuántos miembros también forman parte de la Cámara? Y una cosita más, un dato más que te quiero pedir. Eh, Hay como una resistencia muchas veces a personas que llaman para ofrecerte servicios y que uno no está interesado y que muchas veces terminan siendo una carga. Esos no son servicios que ofrecen los contact centers, entiendo. Son vendedores particulares que hacen ese tipo de llamadas, Raquel.
Mira, la asociación hoy cuenta con más de 26 empresas. Nosotros tenemos mapeado que empresas que hacen tercerización de servicios, ya sean para un grupo empresarial específico o para servicios varios, hay más o menos 30 empresas en el mercado. Y sí, hay empresas que están contratadas, sobre todo trabajan con las telefonías. eh, que no manejan ciertos estándares que nosotros manejamos. Nosotros en la industria nos regimos por la norma COPC, que es un poco la norma internacional en la cual un poco nosotros de este sector es la que se nutre, que sería, y también sobre la ISO, ¿verdad? Pero sobre todo sobre esa norma COPC. Donde hay de vuelta, hay métricas, hay indicadores, hay todo lo que tiene que ver con calidad. Y después está todo lo que tiene que ver, digamos, con la parte, digamos, formativa y todo lo que tiene que ver con la contratación de los recursos, ¿verdad? Entonces, en la viña del Señor vemos de todo, dice un dicho. En la industria, o sea, no porque yo tenga hoy un call center o un centro de llamada que ya engloba, digamos, todos los canales, significa que yo soy experto en eso, ¿verdad? En el rubro. Entonces, ahí nosotros desde la asociación continuamente vamos haciendo capacitaciones. De hecho, Claro. Volti, que es la empresa a la cual yo dirijo, hacemos anualmente el congreso para tanto experiencia al cliente, que son espacios donde justamente propicios para que las empresas vayan profesionalizándose y las que van buscando opciones de tecnología para incorporar, ¿verdad? También son espacios donde justamente uno aprovecha para poder ver qué es lo que hoy se ofrece en el mercado. Totalmente. Y el dato que te pregunté, más o menos cuánta gente, cuántos jóvenes emplean en este grupo de empresas que mencionaste, para tener una idea. Disculpame si me puedes repetir la pregunta porque se entrecortó. Sí, no, lo que consultaba era para tener más una idea del universo de lo que significan las call centers y que emplean a muchos jóvenes, ¿de qué cantidad aproximada estamos hablando juntando a todas las empresas? Si tienen el dato. Estas 30 empresas que yo te mencionaba son todas empresas que hacen servicios, ¿verdad? Después están las empresas que hacen todo lo que es mercado interno, ¿verdad? Que son propias para su uso interno y para dar servicio a sus clientes. Y nosotros más o menos estamos hablando de más de 20.000 personas que están empleadas, 20. ¿verdad? O sea, es un número aproximado porque eso no hay una estadística, ¿verdad? De hecho, estamos trabajando con el MIC y con Rediex para poder tener números así mucho más certeros y mapeados, ¿verdad? Pero más o menos eso es Totalmente. la cantidad hoy de gente que está, digamos, asociada a los centros de contactos, ya sean tercerizados o internos. Muy interesante porque nos muestra también un poco la dinámica, porque estamos hablando de un grupo importante de generación de empleo y que nos parece súper importante que podamos destacarlo también. Raquel, te agradezco mucho tu tiempo, de verdad aprendimos mucho cómo funciona ese negocio, que no es solamente levantar un teléfono como vos dijiste, sino que hay toda una ciencia detrás de eso, desde cosas muy básicas como escribir bien, hablar bien, hasta cuestiones un poco más técnicas cuando se trata de atender a clientes del sector financiero, clientes de un sector así con un potencial muy técnico. Así que realmente es muy interesante el trabajo que están haciendo. Te agradezco mucho tu tiempo y por compartir con nosotros esta mañana aquí en Monitor Económico. Muchísimas gracias, Samuel, por la invitación. Que tengan un buen día y que sigamos cuidándonos para que realmente podamos, como paraguayos, salir bien de esta situación que nos toca vivir. Y bueno, y a disposición de la asociación para todas aquellas empresas, tanto públicas como privadas, que quieran entender un poco más cómo empezar a trabajar la profesionalización de sus servicios. Así mismo es. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros Raquel Dentice de la Cámara de Contact Center hablando un poco sobre este negocio súper interesante que está creciendo en Paraguay. Nos hablaba de cerca de 20.000 personas que trabajan en este rubro y que emplean y en las que están operativas más o menos unas 30 empresas. Ahora hacemos una breve pausa. A la vuelta seguimos con más Monitor Económico.